Muy buenas tardes a todos nuestros eh, hermanos que nos escuchan en las redes sociales. Quisiera continuar, o más bien continuamos con la enseñanza que hace 3 sábados comenzamos sobre la guerra espiritual y la liberación. El tema de hoy va a ser las armas del enemigo, ¿sí? Y en todo caso quiero empezar con un texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, del 1 al 4. Dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Bien, hasta aquí quisiera que tratáramos de captar esa imagen que Dios le revela al apóstol Juan en la isla de Patmos, porque cuando hablamos del gran dragón, más adelante dice que ese dragón es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Y es una de las cosas que nosotros quisiéramos que tratáramos de entender. Número 1, dice que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Cuando hablamos, y vamos a ampliar más esta enseñanza, de los principados y potestades, las 7 cabezas son justamente los 7 espíritus principales que gobiernan la tierra. Ya lo hemos explicado, y estos 7 espíritus principales pues tienen autoridad, por eso las diademas que tiene. Pero lo que llama la atención también son los 10 cuernos, y los 10 cuernos son ni más ni menos que las armas de cualquier bestia, ¿verdad? En este caso particular son las armas con las que cuenta el gran dragón. Bien, para que podamos entender esto, quisiera que captáramos el hecho de que el mismo Señor Jesucristo se revela como un ser con cordero, ¿sí? Como cordero, pero también con 7 ojos y 7 cuernos. Quisiera que lo viéramos en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿sí? Y dice en el versículo 6, y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Note que también son 7 espíritus. En ese caso es el poder del Espíritu Santo operando en plenitud. En el caso particular del enemigo, como es un espíritu, pero él tiene también 7 espíritus que quiere imitar la autoridad de nuestro Señor. Pero quiero enfocar esto más propiamente en lo que tiene que ver con los cuernos, ¿sí? Aquí dice que también tiene 7 cuernos y 7 ojos. Así les voy a adelantar un poquito que nosotros también tenemos 7 armas, o Dios tiene 7 armas para nosotros. Y ya los hemos dicho, que son la palabra, la oración, el ayuno, el nombre de Jesucristo, la sangre de Jesucristo, el testimonio y la alabanza. De esos vamos a hablar más ampliamente más adelante, pero ahorita quisiera que tratáramos de captar cuáles son las armas que utiliza el enemigo, porque justamente son las que está utilizando muy fuertemente ahorita mismo, en nuestro tiempo. Para entender esto, quisiera que fuéramos a Mateo 12, 28 al 29, y vamos a ver algo muy interesante con respecto a la forma en que el enemigo mantiene el control sobre el hombre, y entonces podemos verlo en Mateo capítulo 11 del 20 al 22. Dice así, Mateo, dije 11 del 20 al 22, dice así:
Creo que hay un error aquí. Perdón, Mateo 12 del 28 al 29. Estoy dándoles la cita de Lucas. Mateo 12 del 28 al 29. Dice así exactamente. El Señor Jesús está discutiendo con los enemigos de él, los fariseos, que decían que por Beelzebú, príncipe de los demonios, se echaba fuera a los demonios. Mantenga mucho ese término de Beelzebú cuando vamos a hablar de él en su momento. Pero por lo pronto dice, en el versículo 28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Está hablando el Señor Jesús de lo que está haciendo él precisamente con el que se hacía llamar el hombre fuerte aquí en la tierra. Es más amplio para entenderlo, Lucas lo dice precisamente mejor, es el texto que le había dado equivocado. Dice en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 20 al 22. Regresándonos un poquito, dice: pues si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, esto es lo que me importa, armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Nótese aquí que para vencer al hombre fuerte, ¿usted qué? Tiene que ser más fuerte que él, ¿sí? Pero no solamente tiene que vencerle, tiene que despojarlo de las armas en que confiaba. Y esas armas en las que el enemigo confía son 10. Ya dijimos, los 10 cuernos representan esas 10 armas que Satanás utiliza. ¿Cuál sería la primera que realmente usted puede entender que es el arma más importante, o una de las armas más importantes de Satanás? Es la ignorancia del hombre. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Isaías 5:13 dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Y 2 Corintios 2 al 11 dice: para que Satanás no tome ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Lamentablemente nosotros. El enemigo se complace en mantenerse oculto, disfrazando su actuar en diversas formas para que el hombre ignore su operación y así actuar impunemente. No es extraño que muchas de las situaciones de dolor y sufrimiento, así como el pecado, se atribuya a problemas psicológicos, traumáticos por los que el hombre pasa. Podemos pues considerar que una de las armas es la ignorancia del hombre con respecto a su existencia y sus tácticas de engaño y perversidad. Hay que recordar también el hecho de que estamos ante un ejército invisible y numeroso, avesado al combate y con milenios de experiencia, así como amplio conocedor de las debilidades humanas, como dice Efesios 6:12, principados y potestades y huestes espirituales de maldad, que por no ser visto es mayormente peligroso. Sin embargo, lo que más ignora el hombre es que este ejército ya ha sido totalmente vencido y que Dios ha otorgado a sus hijos la autoridad de someterse mediante los recursos divinos que Jesucristo confió a los que le aman. Segunda de Corintios 10, del 4 al 5 dice: derribando argumentos, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo toda pensamiento a la obediencia a Cristo. Y Lucas 10:19 dice claramente acerca de la autoridad que tenemos, ¿verdad? Es que os doy autoridad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos puede dañar, ¿sí? Y luego Mateo 16, del 18 al 19, habla de la autoridad, donde dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la roca, que es nuestro Señor. Y Mateo 18, del 18 al 20, dice varias cosas. Primero, todo lo que atáis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desataréis será desatado. Otra vez digo que si dos en la tierra se ponen de acuerdo acerca de cualquiera cosa que pidieren, será hecha por nuestro Padre que está en los cielos.
porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Entonces, es indudable que mientras más conozca usted, no solamente de las estrategias del maligno, pero del conocimiento de lo que usted tiene en Cristo, pues usted se va a volver invencible. El problema básico es que, como a muchos de nosotros no nos gusta prepararnos con las armas de Dios, pues simple y sencillamente vivimos siendo vencidos por el poder del enemigo por causa de nuestra ignorancia. Y no es solo lo que el enemigo es cautivarnos, porque su propósito es nuestra destrucción. Por eso Cristo dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y la Escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O mínimo, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Bien, esa es la primera cosa, la ignorancia. Ahora, la segunda de las armas que nosotros podemos mencionar de él es la duda, ¿sí? A decir verdad, es la primera que utilizó el enemigo cuando se acercó a la mujer en el huerto para engañarla. Primero le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Usted tiene que notar la expresión de que no es afirmativa ni negativa. No le dice, Dios ha dicho esto, pero no es cierto. O no es cierto lo que Dios dice, sí, negándolo. Pero no dice, con que Dios os ha dicho, lo quiere hacer que usted razone. ¿Dijo Dios esto o no dijo? ¿Y qué es lo que sucede? Se trata de introducir un elemento de duda en la mente de la mujer. Así se acerca al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan, si eres. Yo no sé si usted ha tenido alguna vez ese temor de que Dios no lo haya salvado, de que no es hijo, de que no le oye, de que no está a su lado, etcétera. Porque esa es una de las cosas que hace el enemigo. Entonces, no se le olvide, no dude de lo que Dios ha dicho. Él es verdaderamente cierto en todo lo que dice. No tenga temor. Si dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, créale. Si dice que tiene poder sobre Satanás también para poner la pie sobre su cabeza, créale. Algunos dicen, y por eso me buscan muchos, aunque ya les he inclusive ministrado muchas veces al respecto. Dicen, y si a mí Dios no me usa como el pastor. Recuerdo de una hermana, estábamos en una campaña en una iglesia y empecé a orar masivamente por la gente. Y en esa ocasión me acuerdo que la joven que me acompañaba, una de las jóvenes que me acompañaba, cogió la cámara y empezó a filmar porque la gente se caía al reprender yo y se revolcaba y vomitaba, y inclusive cayó una mujer rodando y empezó a movérsele el vientre bastante serio porque estaban los demonios agitándose ahí. Y después de rato vi que ella no estaba filmando ya, no estaba grabando. Y le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Dijo, no, es que me dio vergüenza. Bueno, después le dije, bueno, hija, les estoy dando esta enseñanza para que ustedes aprendan. Le dije, ¿y tú tienes duda? Dijo, bueno, de Dios no, pero yo tengo duda de que a mí me pueda usar. Así. Mientras que el novio de ella, que ahora es su esposo, en la calle se encontraba una persona y se ponía a reprenderla y corría el endemoniado. ¿Sí? Porque él sí creyó. Ella tenía duda de que ella fuera posible de ser usada por Dios. No depende de nosotros, depende del poder de Dios, así que créale a Dios. El engaño, justamente una de las cosas que en el capítulo 3 de Génesis 4, ya el enemigo miente descaradamente cuando le dice, me sabe Dios. La duda, fíjense bien, ella se pone a dudar, regresándome un poquito a lo de la duda, cuando le dice el enemigo, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, dice,
de todos los árboles del huerto podemos comer, mas sabe Dios que el día que comiéramos de él, él dijo, del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él, ni le tocaréis. Es una muestra de que no sabes bien la palabra, porque Dios no dijo que ni le tocaran, nomás que no comieran. Yo creo que la gente pudiera treparse y coger los frutos y arrancarlos y tirarlos, porque se trataba de que no lo comieran. Es un acto de desobediencia, la verdad. Pero en todo caso, cuando no sabes bien la palabra y empiezas a dudar de ella, el engaño se puede dar fácilmente. De ahí que en nuestro tiempo haya mucha gente ignorante y mucha gente que duda de la palabra. De tal manera que dice la Escritura, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, muchos se apartarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Ellos saben que te están engañando, pero su conciencia no les acusa. ¿Por qué? Pues están pervertidos en muchas cosas, ¿verdad? Entonces quiero que entienda que el engaño se da especialmente en aquellos que no les gusta estudiar la palabra. Y la mentira obviamente surgió en la mente de Satanás. La Escritura dice claramente en Juan 8:44, me gustaría que lo fueran anotando nuestros oyentes. Juan 8:44, el Señor se lo dice claramente a los que se oponían a Él. Y les dice estas palabras que son contundentes, ¿sí? Cuando les dice, en el versículo 46, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Ve? Y en Apocalipsis 12:10 dice que engaña al mundo. Dice, fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque fue arrojado fuera el acusador de nuestros hermanos, aquel que los acusaba delante de él día y noche, el cual engaña al mundo entero, dice, perdón. Y fue arrojado en tierra y fueron sus ángeles arrojados con él. Él engaña al mundo entero. Pablo dice el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. En todo caso, después de introducir la duda en la mente del hombre, Satanás procede a negar descaradamente la palabra de Dios. Pero no solo eso, realmente su labor es desarrollar una estrategia de engaño para evitar que los hijos de Dios disfruten de una buena relación con Dios, desviándolo a prácticas aprobadas por el Señor a fin de tenerlo esclavizado bajo su tiranía. ¿Sí? Primera de Timoteo 4, del 1 al 2 es la que les dije hace rato. ¿Sí? Entonces quiero que se vaya grabando eso. Ahora viene la tentación. La tentación, según Génesis 3:16, que fue lo que hizo la serpiente con Eva, y luego Mateo 4:1, que dice que el mismo Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. ¿Sí? Y más adelante, en el capítulo 26 de Mateo, versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sí? Y así muchas cosas, el hombre siempre está siendo tentado, y lo más tremendo es que el enemigo conoce la naturaleza del hombre, que son tres cosas, y así tentó a Eva, así tentó a Jesús. Todos tenemos tres puntos flacos, a veces algunos más flacos que otros, somos más débiles en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Se ha puesto a pensar, Eva fue tentada en los deseos de la carne, vio que el árbol era bueno para comer, pero fue también tentada en los deseos de los ojos y agradable a los ojos. Yo creo que por eso dicen que era una manzana, ¿verdad?
Yo creo que era inclusive de esas manzanas rojas tan atractivas, ¿verdad? En todo caso, la idea es que la persona se sienta atraída por la vista. Y luego viene a la vanagloria de la vida. Serás como Dios. Piensa en el mismo Jesús. Cuando Jesús fue tentado, lo primero que les habla es: tiene hambre. Entonces di que estas piedras se convierten en pan, si eres hijo de Dios. Y luego lo pone, en Lucas lo describe de esta manera, lo pone sobre un monte alto y le muestra en un instante todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y dice: a ti te voy a dar estas cosas porque a mí me son dadas y yo las doy. Quiero que entienda que no se las dio Dios. Dios se las dio al hombre. Pero el hombre se las entregó al obedecerle. Ese es el problema del hombre. Fue el que le cedió su autoridad a Satanás al someterse a la autoridad del enemigo por engaño. O por desobediencia. Porque Eva fue engañada, Adán no. Adán pecó con las sabiendas. Eso es lo más tremendo. Pero lo importante del caso es que el hombre va a ser tentado en eso. Le pone los deseos de los ojos y luego viene la vanagloria de la vida. Lo pone sobre el pináculo del templo y dice: tírate abajo porque además tienes ángeles a tu servicio, ¿verdad? Que te van a tomar en las manos para que no tropiece tu pie en piedra. Y entonces el enemigo quiere hacer que el Señor le demuestre que tiene todo el poder y que tiene ángeles a su servicio. Y el Señor los tenía. Le dijo a Pedro cuando lo defendió con la espada: mete tu espada, ¿qué crees que yo no podía ir a orar a mi padre y me mandaría 12 legiones de ángeles? No necesitaba tantos, pero no tenía. Pero él decía: a mi servicio hay muchos millones de ángeles. Y en este caso, 12 legiones. Si pensáramos en las legiones como los romanos tenían, pues son 6,000 por cada legión. Así que tenía el Señor de momento 72,000 ángeles a su disposición. Pero no necesitaba el Señor eso. ¿Recuerdan que en esa ocasión nomás dice: yo soy? Y todo el mundo retrocedió y cayó al piso. Casi nunca visualizamos eso. El que retrocede, se cae y luego se tienen que estar levantando porque la palabra del Señor Jesús era de un impacto poderoso. Pero estamos hablando de la tentación. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 13 al 15, también otra vez el punto frágil de todos y cada uno de nosotros. Dice en el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, los deseos nuestros, los deseos de la carne o de los ojos, o de la vanagloria, después de que ha concebido, dice, entonces la concupiscencia después de que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que le tengo una buena noticia: si usted es tentado pero no cede a la tentación, no pasa nada, no está pecando. Está en posibilidades de pecar, pero no está pecando. Hasta que consume el pecado es cuando se pone en peligro de muerte, da a luz la muerte. Fíjense bien, porque es muy importante que entendamos esto. Primera de Juan 2, 15 al 17 es cuando dice: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En este caso, no se le olvide, no ceda a la flaqueza suya, fortalezcas en el Señor y usted no ceda a la tentación. Porque el Señor Jesús fue tentado en todo, dice la palabra, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice en Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso lo comprende cuando usted es tentado, porque Él fue tentado. Por eso puede socorrerle,
Dice, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer. Entonces, pongan al Señor como su refugio en los momentos de la tentación. ¿Sí? Vamos a entrar ahora en otro de los armas más poderosas, el temor. El temor. ¿Sí? Aunque usted no lo crea. La primera cosa que el hombre tuvo cuando pecó fue miedo. Nótese que cuando le hablas, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Dice, Señor, oí tu voz y me escondí porque estaba desnudo y tuve miedo. No dice, porque tuve vergüenza, tuve miedo. Es decir, sé que como quiera me descubriste y me escondí por eso. En ese caso, él tuvo temor. Pero una de las situaciones que a mí me impactó muchísimo cuando lo aprendí fue la situación de Job. Usted sabe que Job fue el hombre más perfecto de su época. El mismo Señor testificó de Job. Le dijo al enemigo, ¿no has considerado a mi siervo Job varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y el enemigo empieza con sus ataques y la acusación que vamos a ver más adelante, que es lo que sigue, porque empieza a decir que no lo sirve porque sería muy fiel, sino porque lo ha protegido y porque lo ha bendecido. Y le quita todos los bienes, pierde los hijos y luego enseguida, después de que él no peca, le quita la salud. Y uno dice, bueno, pues qué saña, ¿verdad?, del enemigo, y qué, en este caso, el Señor Jesús le permite al enemigo que haga eso. Pero uno se da cuenta después, cuando él lo confiesa, imagínense lo que dice en el capítulo 3, ¿sí?, en el versículo 25. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. Imagínense un hombre santo como él, que tenía temor de que el Señor le quitara todo. El temor que me espantaba me ha venido. Estaba dudando de Dios, pero además tenía miedo. Dice, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Imagínense ese temor que llevó a Job a la desgracia. ¿Usted le cree a Dios? ¿Le crees bien a Dios, hijo? ¿Sí? Bueno, entonces no tienes por qué temer, ¿verdad? Quiero que se fijen bien en eso. ¿Sí? El enemigo sabe que cuando usted teme, simplemente lo deja desarmado. A usted lo tiene, aunque tenga las armas. Imagínense aquella historia famosa de Gedeón, que también tenía miedo. Dice la escritura que los madianitas los habían invadido y siempre que recogían las cosechas venían y se las quitaban después de que trabajaban. Entonces él se puso en el lagar, que era un cercado donde pisaban las uvas, a trillar el trigo, a separar el trigo de la paja, porque estaba escondido. Y el propio Gedeón le dice, el ángel que se le aparece, Jehová está contigo, varón esforzado. ¿Qué va a estar con nosotros? ¿Por qué nos está aconteciendo esto? Ve, con ese tu poder vas a liberar a mi pueblo. Y empiezan las señales que Gedeón le pone, pero eso no es nada. Toca el cuerno y se le juntan, recluta 32,000 hombres. Y luego les dice, son demasiados. Dígales que el que tiene miedo en la noche, para que no se note, que se vaya. Somos 22,000. ¿A qué iban si tenían miedo? Yo creo que iban temblando porque los habían reclutado para la guerra. Todavía les dice, son muchos, llévalos a las aguas y yo te los voy a probar.
¿Saben que cuando dice vete a la fuente de Arod, Arod quiere decir terror? Ya no es solamente miedo, no estás aterrorizado. Y ahí te los voy a probar. Y el que tome el agua, se hinque para tomar el agua, lo pones a un lado. Y el que se meta al agua, digo, se la lleve con la mano a la boca para lamerla como el perro lame el agua, ponlo aparte. Y resulta que nomás eran 300. Esos sí eran súper valientes. No vamos a hablar más de eso. Lea usted el libro de los jueces, capítulo 6, se va a dar cuenta. Pero ellos no tenían temor, porque les dieron hasta 3 armas medio curiosas, ¿no? Un cántaro, una antorcha dentro del cántaro y una trompeta. Y con eso ganaron la batalla. ¿Por qué? Porque creían en el poder de Dios. Y eran además, ¿qué diríamos? Muy valientes. ¿Verdad? Bien, en todo caso, eso lo puede ver. Ahora, la Biblia dice claramente, en 2 de Timoteo 1:7, ¿sí?, que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. ¿Qué tan fuerte y qué tan valiente te sientes? Tu sonrisa lo dice todo. Poquito, dice. Pero dice en Hebreos 2, del 14 al 15, que el Señor, por medio de la muerte, venció al que tenía el imperio de la muerte, ¿sí?, para librar a los que por el temor a la muerte estaban por toda la vida sujetos a esclavitud. ¿Sí? En Salmo 27:1 es muy famoso y me gustaría que se lo aprendieran de memoria. ¿Cómo empieza? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se levantaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Sí? Ahora, si tiene ciertos temores, recuerde lo que dice el Salmo 34:4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Sí? Y el Salmo 91, usted ya lo sabe de memoria, ¿verdad? Como dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Si tú crees eso, pues, ¿cuál temor? ¿Sí? Entonces, venimos a otra parte en que se llama la acusación. Dijimos que iba a hablar de eso cuando el enemigo acusó a Job. Pero dice, ahí en su material dice, cuando el hombre ha pecado, una de las armas más efectivas del enemigo es la acusación. Antes del sacrificio de Cristo era una acusación ante el mismo Señor a fin de lograr que Dios condenara al ser humano y poder así destruirlo. Por eso cuando se enfrenta con Job, y es aquí una de las cosas que yo he dicho en otras ocasiones, en realidad que dicen que hubo una rebelión en el cielo y Satanás fue arrojado del cielo a la tierra y vino a destruir la tierra. Eso no es cierto. Porque en la época de Job, que ya era descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, dice que un día los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová y vino Satán entre ellos. ¿Cómo es que tenía acceso a la presencia de Dios? Si lo habían arrojado del cielo. No. El Señor lo había degradado, pero él entraba a la presencia de Dios. Y es cuando empezó a acusar, como cualquier fiscal que en un tribunal dice, este hombre pecó, y empieza a darle todas las acusaciones que se dan en un tribunal, y luego trae a los testigos de cargo, los que dicen, sí, yo lo vi, hizo esto, aquello, lo otro, y luego vienen los testigos de la defensa, ¿verdad? El defensor, y eso era lo que sucedía cuando se presentaba ante el Padre, ante el Señor. ¿Sí? Entonces, no se le olvide, la Biblia dice
que el enemigo acusaba, pero ahorita ya no lo acusa. Ante Dios no lo puede acusar, porque él ya está condenado. Cristo dijo, hoy es el juicio de este mundo, hoy el príncipe de este mundo será echado fuera. Como decir, este ya está encontrado culpable, sáquenlo del tribunal, no puede ser ni fiscal, es un reo ahora. Y entonces, precisamente por eso, ahora te acusa en tu mente. ¿Sí? Hace tiempo me acuerdo que estábamos ministrando liberación en varios lugares. Tenía yo en Trinidad 3 salones donde metía a una persona y con unos ayudantes y atendía a esa persona y luego me movía al otro salón y luego al otro. Y me tocó ministrarle a una mujer que hace tiempo falleció, pero que había tenido relaciones con un hechicero. Y el hechicero la tenía bien atrapada. Pero me acuerdo que estaba ayudando a una hermanita que ahora es esposa de un pastor. Y luego de rato, allá estaba en un rincón. Como yo estaba reprendiendo y todo, ni me fijé en lo que le dijo. Le dije, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Dice, digo así, triste diablo. ¿Oíste lo que dijo? ¿Qué me dijo? ¿Tú qué? Si tú estás peor que yo. Eso es todo lo que le dijo. Y se sintió acusada. Se lo dijo. ¿Cómo vas a estar peor que el enemigo que está hablando? ¿Qué demonio que esté? Si tenía algún pecado que haya hecho, le dije, oye, pero confiésaselo al Señor. Dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Y ven, ayúdame. Creyó, fue, oró y de rato estaba conmigo otra vez echándole en la guerra al enemigo, echándole fuego, reprendiendo, ¿verdad? Entonces no se le olvide, no le crea las acusaciones del enemigo. Recuerdo de un hermano que le decía, mira, cuando el enemigo me recuerda mi pasado, pues yo le recuerdo su futuro. Mira, tu lugar es el agua de fuego y azufre, así que quítate. Tú no me vas a estar acusando de algo que el Señor sabe cómo soy. Y me perdona. Y con su gracia puedo acudir a Él. Por eso cuando en el capítulo 4 de Hebreos dice precisamente, fíjense bien como dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, un poquito antes, y que penetra hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, cierran los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero cuando dice que tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, uno que fue tentado según nuestra semejanza pero sin pecado, lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fue tentado como tú, fue tentado como yo, y él puede decir, yo di mi vida por él, así que uno puede estar acusando al otro. Ante el Padre también, mira, estas son las marcas que yo tengo, que me infligieron por amor a él, por amor a él, por amor a él, a ella, etc. A veces no se deje acusar, ¿verdad? La Escritura lo dice claramente, entonces no se le olvide. Estos textos están Apocalipsis 12:10, Job 1 del 9 al 11, 2:4 y Hebreos 2 del 14 al 15. ¿Sí? Y en Romanos 8 del 33 al 34 está más bueno. Bueno, un poquito más atrás dice claramente, esto pues digo, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y lo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el cual está a la diestra de Dios, de donde también intercede por nosotros. Grábese eso. Él tiene al Señor
Jesús a la diestra, el Padre, para que interceda por nosotros ante el Padre. Les quiero contar una historia muy impresionantemente hermosa, sin dejar de ser muy impactante. Hace tiempo un hombre que era líder sindical de, no recuerdo qué organización, era muy prepotente y muy grosero y ni creía en Dios ni nada, ¿sí? Y él nos contó su experiencia de cómo se entregó a Cristo. Era muy bravucón y siempre traía una pistola en la guantera. Cuando hizo su ¿cómo se llama? Testimonio, me sobrecogí, porque dijo que su hijo se intentó suicidar. Se tiró aquí en un puente del río Santa Catarina y cayó y se destrozó las costillas y les perforaron los pulmones y empezó una lucha por la vida del muchacho en el hospital. Y entonces él llega todo atribulado de a su hijo, inclusive como se había tratado de suicidar por la novia. Entonces le dijo a uno de sus: mira, ahí en la guantera traigo una pistola, vas y la matas. Porque no sabía, mi hijo se está muriendo por ella. Resulta que en el hospital llegan los hermanos. La hermana: hermano, no se preocupe, vamos a orar por su hijo. ¿Qué Dios ni qué Dios? Dios lo va a sanar. ¿Qué Dios ni qué Dios? Ustedes tienen que arreglarlo con Dios. Y luego llega otro hermano que es también, Dios usa mucho en la sanidad. Vamos a orar por su hijo. Quítese de aquí. Pero grosero el Señor. Y entonces se queda pensando y dijo: ¿y si Dios existe realmente, qué puede pasar? Y ahí mismo en el hospital de zona se mete bajo una escalera y entonces dice: Dios, ayúdame, si de veras existes, ayúdame porque mi hijo se está muriendo. Y le dice, tiene una visión, y ve a un señor anciano, de pelo blanco, y un joven junto a él. Y se dirige al anciano porque sabe, se entiende que es el padre. Ayuda a mi hijo, necesito que lo salves. El anciano ni se inmuta. Él no se dirige al joven y le clama al joven, y el joven tampoco le dice nada, solo voltea y mira al padre. Y el padre solamente así. Será la visión. Recuerdo que en aquella ocasión, cuando sale, le dicen los médicos: no sé qué está pasando, pero se me hace que su hijo se va a salvar. El Señor empezó a operar en ese momento. ¡Ay! Se sintió tan contento que vio a una señora llorando y dice: ¿qué le pasa, señora? Y dice: es que mi mamá se está muriendo. Mire, señora, allí debajo de aquella escalera está Dios. Ahí se le había revelado el Señor. Yo conocí al muchacho. Y levantó la camisa cuando estaba dando el testimonio y tenía muchas cicatrices de las heridas que se infligió a la hora del intento de suicidio. Y entonces se entregó a Cristo este varón que no creía en Dios. Era muy grosero y prepotente y agresivo. Pero ahora creía en el Señor por el amor de Dios, a pesar de que como eres o como soy. Dice por eso la Escritura: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca declinieron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Así que cada mañana tú amaneces porque la misericordia de Dios te mantiene bien. Es grandioso eso. Entonces no le creas a las acusaciones del maligno, ¿sí?
En todo caso, créele a Dios. Tomen esta nota de estos textos, Romanos 8, 33 al 34 y Hebreos 9, 14. Es más, tome Hebreos 7, 25, dice, por lo cual puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor está intercediendo por ti. O sea, hagas lo que hagas y el Señor lo sabe, nadie se le va a esconder a Dios. Dice la Escritura, sus ojos ven, sus párpados examinan. Te mantienes vivo porque el Señor está atravesado entre el Padre y tú. Gloria a su nombre, ¿verdad? No puedes decirle al Señor, gracias. No lo merezco, precisamente en eso consiste la gracia, la bondad que no merecemos. La imitación. Aquí les va la otra cosa, la imitación. En Apocalipsis 12:3 dice, el cual engaña al mundo entero, pero aquí dice un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Dijimos que Dios tiene 7 espíritus. Se los podría mencionar, los menciona Isaías 11 del 1 al 4 y los menciona Zacarías cuando habla de los 7 ojos de una piedra que hay allí y de un candelero que tiene 7 lámparas. Y lo menciona también el Apocalipsis en el capítulo 4, donde dice que delante del trono había 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Y lo menciona cuando habla del Cordero, que tiene 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y el espíritu de sus labios, que es la palabra. Es maravilloso, pero el enemigo también tiene 7 cabezas. Vamos a hablar de esas 7 espíritus del maligno en las siguientes sesiones. Por lo pronto, esos 7 espíritus, y tiene 10 armas. Ahorita estamos en la número 7, la imitación. Ahora, ¿por qué digo la imitación? El enemigo va a tratar de imitar todo. La Biblia dice que en Corintios que él se transfigura en un ángel de luz y hace que sus ministros se transformen en ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. O sea, por eso es difícil al enemigo detectarlo si no conoces la palabra y si no tienes discernimiento. Por eso les decía el lunes, me parece, que les iba a hablar, o más bien el miércoles, que les iba a hablar el lunes, después de que se acaba el curso de evangelización de los dones del Espíritu, y uno de ellos es el discernimiento de espíritus. ¿Sí? Porque tienes que detectar sobre 5 tipos de espíritus. Dije de 3 porque mencioné esto, 5 tipos de espíritus. ¿Por qué? Porque primero que nada Dios es espíritu, dice el capítulo 4, versículo 24 de Juan. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu de verdad. Pero Satanás también es un espíritu, y lo dice Efesios capítulo 12 en sus primeros versículos. Dice que es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Y también el hombre es un espíritu. ¿Sí? Nosotros es un espíritu que vive en esta casa, en este cuerpo. Este cuerpo se va a deshacer, pero dice, el polvo se vuelve al polvo como era, y el espíritu se vuelve a Dios, Grave es eso. Pero también los espíritus, los ángeles son espíritus, también la Biblia dice. Dice, Él llama a sus ángeles espíritus, hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¿Sí? Y luego también habla que los demonios son espíritus inmundos. Entonces el enemigo imita todo lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque no puede crear nada. Ya todo lo que el Señor creó, pues Él solo lo puede tratar de falsificar.
Vuelvo a insistirle en la importancia de que se llene del conocimiento de Dios y que aprenda también a buscar ese don de discernimiento. ¿Por qué? Grábese dos principios de la lógica, ¿sí? No existiría lo falso si no existiera lo verdadero. Usted va a un banco y ¿saben qué? No tiene que aprender cómo son los billetes falsos. Aprenda cómo son los verdaderos. Los banqueros, o los cajeros, perdón, están ahí contando, manejando bien el verdadero, está tan acostumbrados a manejar el verdadero que cuando cae uno falso lo detectan y lo examinan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son entrenados para eso. Haga lo mismo usted, súmbese al auténtico, que cuando algo falso caiga por allí, usted lo va a detectar. ¿Sí? Otra de las leyes de la lógica es, para que haya una copia, tiene que haber un original. Sí. Entonces, grábese eso. En todo caso, el enemigo va a estar imitando lo que es de Dios, pero usted tiene que aprender a qué, a detectar qué cosa es buena y qué cosa es mala. ¿Puede falsificar las profecías? Sí. ¿Puede falsificar los dones? También. ¿Puede sanar? También. ¿Puede hacer milagros? Igual. La Biblia lo dice claramente, que el engaño de la época del anticristo va a ser con... Déjeme leerle esto porque es muy importante, para que usted no se le olvide que tiene que llenarse de la palabra. Mi querido Simón, lee la palabra, pero memoriza la palabra. No digas, no se me queda. Haz que se te quede. Dice 2 de Tesalonicenses esto. Dice algo con respecto a la aparición del anticristo. Dice así, en nombre del pecado. Fíjense bien. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero fíjese bien, ¿cuál es la clave aquí? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué es la verdad? La palabra. No tienes amor por la verdad, pues no la lees, no la estudias, no la escudriñas. Y el enemigo dice, pues este es mío. Te voy a hacer un milagro y va a decir, este es el gran poder de Dios, como lo hacía Simón el Mago, ¿se acuerdan? Es tremendo. Así que vaya llenándose de la palabra de Dios. Mucho va a evitarse de problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está bien preparado. La incredulidad, que sería la siguiente arma, es que el hombre, al perder su comunión con Dios y la fe en su poder, dependiendo el hombre entonces de su propia mente y razonamientos para solucionar los conflictos, fracasa y llega a un estado de incredulidad, o sea, no creo, que le ha impedido apropiarse de las promesas de redención de parte de Dios.
De hecho, Israel fracasó en el desierto a causa de su incredulidad que le produjo desobediencia. Hebreos 3, 19 y 4, 6 dicen que no pudieron entrar por causa de su incredulidad, y en otra parte dice que no pudieron entrar por causa, ¿por qué? Por la desobediencia. Pero dejen contarles la historia, ustedes pueden recordar. Llega el momento en que al segundo año de la salida de Egipto, el Señor le dijo: estos están ya maduros, 2 años, listos para conquistar la tierra. Y mandan 12 espías a conquistar la tierra y dicen: vayan y vean cómo es la tierra, si es buena, si es tierra que fluye leche y miel, si es amplia, si es, ¿verdad? Si son ciudades amuralladas, si son sin murallas, etc. Y traigan una muestra del fruto de la tierra. Y fueron los 12. ¿Sí? Y entonces regresan con uvas en un palo. Imagínense cómo estaría de pesado y de qué tamaño serían las uvas, ¿no? Dicen: de verdad es una tierra que fluye leche. Mira, aquí está la muestra. Pero, ¿qué creen? Hay gigantes. Y las ciudades están altas y amuralladas hasta el cielo. Muchas gracias, ¿no? Ante ellos parecíamos chapulines. Y así les parecíamos a ellos, como si ellos pudieran pensar lo que pensaban los gigantes, ¿verdad? Si ni siquiera les hicieron gestos, ¿verdad? Yo creo. Era como para decir: oye, pues tanta que nosotros que no nos podemos fallar, ¿verdad? Cuando les tiremos algo, ¿no? Pero dice: no, están los hijos de Anac allí, son gigantescos. No podemos. Josué y Caleb dijeron: no, sí podemos. Su Dios se apartó de ellos y con nosotros está el poderoso Dios. No, es más, vamos a hacernos empiezan a alborotar a la gente y dicen: vamos a hacer un caudillo para que nos regrese a Egipto. El Señor se enojó. Está bien. 40 días exploraron la tierra y no creyeron que Dios estaba con ellos. Entonces, está bien. Por los 2 años que estuvimos, los 40 días, se van a pasar aquí en el desierto hasta 40 años, hasta que se muera toda esta generación increíble y desobediente. De 19 años abajo, porque ya los habían reclutado, todavía en el relato en el libro de los números. Y no me recuerdan que les dije que era el momento del reclutamiento militar de 20 años arriba, cuando hablamos de David. Tenía que tener más de 20 años. Y entonces, los chiquitos que ustedes dicen que van a ser peces gigantes son los que van a poseer la tierra, porque ustedes ninguno va a entrar, dice el Señor, por su incredulidad. ¿Qué tanta fe le tiene al Señor? ¿Y qué tanta confianza? ¿Y qué tanta seguridad de que le está disponiendo una tierra amplia? Aquí tengo un libro que se llama Poseer la Tierra, que está escrito por Carol Thompson, donde tomé algunos de estos conceptos, pero es que no queremos poseer la tierra, o sea, tomar lo que el Señor dijo, esa vida abundante que Dios tiene para con nosotros. ¿Sí? Entonces, puede usted darse cuenta qué tan fuerte es la incredulidad en usted o qué tan fuerte es la fe. El siguiente punto es la disensión. En Job 39, del 19 al 25, viene una historia de algo que yo me acuerdo precisamente, y la hermana de la que se he platicado, que fue mi madre espiritual, siempre me decía, cuando veía un caballo,
Si se ve un caballo, va a haber disensión. Ay, ¿de dónde saca eso? Hasta que leí Job 39, del 19 al 25. Imagínense, para que usted vea. Como le digo, siempre tenía la razón. Siempre me dejaba así como que, estás empezando, ¿tú qué sabes? ¿Sí? A veces me decían, no seas burro. Y bueno, sigo siéndolo, pero pues, ¿qué le hago? Fíjense bien lo que dice Job 39, del 19 al 25. Dice: ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, sale al encuentro de las armas, hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importarle el sonido de la trompeta. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Me gusta la pelea. Los caballos para la guerra. Por eso el Señor no quería que su pueblo confiara en los caballos. Una de las leyes de la guerra era: no vas a tener caballos, ni vas a volver a Egipto por caballos, porque eran proverbiales los caballos de Egipto. Tenían una belleza enorme, ¿sí? Que les dijo: mira, no vas a tener caballos. Y cuando salgas a la guerra y vieras caros a caballos, no tengas miedo, porque yo estoy en medio de ti. Confía en mí, pues, los caballos. Es vano el caballo para salvar, dice en otra parte. El Salmo 20 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, a nosotros el nombre de Jehová nuestro Dios en su memoria. ¿Sí? ¿Tú tienes confianza en los caballos? Está hablando de los recursos humanos para la pelea. Mantén la confianza en Dios, no necesitas caballos. Israel peleaba, todos eran de infantería. A lo más que llegó a tener David para cabalgar era una mula. ¿Sí? Obviamente no tenía un ejército de caballería. No lo necesitaba. Tenía el Señor. Salomón sí que violó esas órdenes de Dios y tuvo 40,000 caballos. ¿Para qué si él fue un rey de paz? Nunca tuvo una guerra. Pero se enamoró tanto de las cosas de Egipto que se casó con la hija del faraón. Les decía el otro día que hizo más grande la casa de la hija del faraón que el templo de Dios. ¿Sí? Y es una vergüenza. Inclusive compara a su amada, a la sulamita, como a yegua de los carros del faraón. Pero usted no haga eso, ¿verdad? Es importante que entienda eso, no se le olvide. Entonces, fíjese bien, la disensión es el estar siempre discutiendo y peleando entre nosotros. Y en la Biblia menciona en 1 Corintios 1, del 10 al 11, que había disensiones entre los hermanos por cosas como: yo me convertí con Pablo, yo soy de Pablo. Yo me convertí con Cefas, o sea, Pedro, yo soy de Pedro. Y el otro: yo me convertí con Apolos. ¿Quién es Apolos y quién es Pablo y quién es Cefas? Y Jesús a través de los cuales han creído. Pero según Dios le concedió a cada quien. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que usted no diga: yo soy de fulano o de mengano o de perengano. Yo soy de Cristo. Aún a los que dicen soy de Cristo y menosprecian a los demás, tienen un espíritu sectario y tienen disensión. ¿Sí? Zacarías 1, del 8 al 11 menciona algo muy interesante. Me gustaría que lo viéramos. Zacarías
1 del 8 al 11. Habla, por cierto, de los caballos. Pero dice, vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada. ¿Pero qué creen que iba a pasar? Que el Señor iba a enviar, ¿sí?, a castigar a las naciones que habían dañado a su pueblo, ¿verdad? Iban a dispersarla y todo eso. Pero vamos a ver otro pasaje, el versículo 11 de aquí mismo. A ver, ya lo vimos, ¿verdad? Y el 15. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. O sea, el Señor se enojó con su pueblo y ellos le agregaron y dañaron a Israel. Entonces el Señor iba a quitar la paz. ¿Sí? Y Apocalipsis 6:4 menciona algo. Dice, 6:4, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿los caballos son disensión o no lo son? No se le olvide. En todo caso, ¿qué es disensión? Es la palabra que se menciona con respecto a nuestra naturaleza carnal, cuando dice las obras de la carne son enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, envidias, borracheras, orgías, etc. Pero menciona eso. Y entonces se pone a nivel de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de la ira, ¿sí?, de las contiendas. Eso es grave, ¿sí? A veces por una palabra, por una cosa nimia, por la disputa se hace. Aquí dice, el diccionario de la lengua española lo define en una forma un tanto deficiente, pues solo dice disentimiento, contienda, riña, disputa. Sin embargo, podríamos compararlo más bien con la discordia, que se define como desavenencia, diversidad, oposición de pareceres u opiniones, es decir, un desacuerdo en los conceptos, conocimientos u opiniones que posteriormente pueden degenerar en contiendas o disputas graves que pueden producir hasta un enfrentamiento hostil y agresivo. En nuestro tiempo así somos a veces, somos contenciosos con situaciones en la iglesia misma, ¿sí?, a veces por una interpretación, y se separan hermanos de la iglesia por la interpretación. Recuerdo de una ocasión que yo estaba hablando acerca de todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares será desatado. Y me acuerdo que una hermana se levanta y dice, a mí mi maestro me enseñó que tiene que ver eso con lo anterior, o sea, el contexto, donde dice que si tú tienes un problema en la iglesia, habla con tu hermano, y si te lo convences, ya te lo ganaste. Pero si no, toma 2 o 3 testigos, ¿sí? Y si a uno de los 2 testigos no le oye, lo trates en toda la iglesia. Y si a toda la iglesia no lo oye, pues expúlsalo. Tenlo por gentil y publicano, o sea, no quiere arrepentirse o no quiere volver a tener una relación contigo. Y lo dice, cierto, digo que todo lo que te es en la tierra será todo en el cielo. Le dije, bueno, lo que pasa es que también hay otra parte que dice que nosotros tenemos que atar al hombre fuerte y tomar las armas que nos confiaban. No, así que mi pastor me dijo esto. Bueno, no, dejó de ir a la enseñanza porque no estaba de acuerdo, porque su pastor tenía la razón.
son los dos conceptos posibles, ¿sí? Nadie puede saquear la casa del hombre fuerte si primero no le ata. Y acá tiene que ver con el atar y desatar en lo que tiene que ver con las relaciones en el pueblo de Dios. Lea el pasaje y va a darse cuenta. Pues no podemos contender por una palabra. El video que me mandaste con respecto a la cuestión de las bodas, ¿sí? Está muy interesante y está muy bueno y tiene razón el que toma eso. Pero yo no voy a pelearme nada más por el hecho de que las ceremonias se hacen así, y así, y así. Porque a fin de cuentas no hay respaldo bíblico para eso, pero no es algo que está dañando a la persona desde ese punto de vista, ¿no? Las arras, por ejemplo, no vienen de la Biblia, sí menciona arras. ¿Sí sabías que menciona arras? ¿Dónde? Es un paréntesis, ¿eh? Sí. Fíjense bien, vaya a Efesios. Claro, las arras es una garantía o una prenda que se da al otro que representa una herencia. Y puede verlo en el versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El Señor te tiene una gran herencia, y como prenda de eso, como arras, le da su Espíritu Santo. Eso lo dice la Escritura. Va a decir uno, es que en el griego, es que en el hebreo. Aquí dice que hay arras. No dice que se usen en la boda, pero son representativas, porque ustedes fijan que con las bodas tú le dices le dice el hombre a la mujer que esas representan que todos los bienes que él tiene son para ella, y ella le dice que él los va a utilizar con sabiduría. Palabras más, palabras menos, ¿sí? El lazo mejor, y lo dice la Biblia, ¿sí? Que la palabra es vínculo. Dice, solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. O sobre todo revestidos de amor, ¿cuál es el vínculo perfecto? O sea, algo que nos une, es un lazo. Es espiritual. Lo vamos a representar uniendo a la pareja. Entonces, no estás diciendo, es que me copié de los romanos. No, sencillamente es algo que ya se quedó como costumbre. Va a decir, oye, es que no se utiliza tampoco un vestido blanco, y es cierto, en ninguna de las bodas bíblicamente se dice que se utilizó un vestido blanco. ¿Sí? Cuando dice que el Señor quiere presentarse a una iglesia gloriosa sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, no tiene que ver con el vestido, sino está hablando de cómo se presentó Eva ante Adán, y no tenía vestido. Imagínense. Se refiere a las arrugas que por causa del pecado se los van formando porque nos vamos envejeciendo. Y todavía no se sabe por qué nos envejecemos. ¿Sí? Quiero que se vayan pensando en las cuestiones de semántica, ¿verdad? Los significados de las palabras. ¿Sí? Pero vamos a dejarlo a eso pendiente. Nos quedan unos minutos. ¿Cuánto nos quedan? 15 minutos. Hay que invitar al público, y si tiene preguntas para que las publiquen. Sí, está. Sí, ¿Van haciéndolas? Sí, está. Deja acabar esta parte y luego vienen las preguntas. ¿Por qué? Porque lo que sigue es
la división. ¿Sí? Mateo 12:25 dice que toda casa dividida contra sí mismo no puede permanecer. Por eso el enemigo trata de dividir, y hay 7 causas de división. No las voy a mencionar así en detalle, pero una de ellas es el liderazgo. Yo soy de Apolo, yo de Pablo, yo de Cefas, y eso divide a la iglesia. El sexo, ¿sí? ¿Sí? Fíjense bien, porque la mujer, ¿cómo? La Biblia dice que la mujer se calle, que se ponga un velo, y si no, y las ponemos como de segunda categoría o de menos calidad que nosotros. ¿Sí? Las mujeres callen en la congregación. Bueno, creo que tenemos que aprender a interpretar las cosas. Un día precisamente yo era muy misógino en ese aspecto. Y yo dije, no, los 5 ministerios, dije, son altamente masculinos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Me dijo una hermana con mucha sabiduría, con mucha ternura: hermano, vamos a decir que esta es la mano derecha, pero una sola mano no hace el trabajo. Necesita la izquierda. Y necesita la colaboración de la mano izquierda para poder hacer el trabajo. Así que si pudiera conceder que hay ministerios de la mujer en este lado, me quedé callado y me puse a investigar. Y encontré mínimo que para la mujer hay 10 ministerios en los que puede participar. Te voy a decir uno, por ejemplo. Cuando dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Vamos a encontrar con que ahí no dice que tiene que tener sexo masculino para que eche fuera demonios, ni tampoco para que salgan enfermos. El otro día decía que Catherine Kuhlman fue una mujer que nadie ha sanado más enfermos con la autoridad que ella, y era una mujer. Podrá ponerle peros a su testimonio, pero eso no le puede quitar el poder que Dios le había dado. Además, ¿qué hombre es perfecto? Las mujeres tampoco. Ya les conté aquella ocasión que yo veía diciendo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como si no hubiera, ¿verdad? O sea, que me dijo mi hija, ¿no has leído Proverbios 26 que dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Entonces ya, me callé. Porque tampoco hay. Estamos tratando de ser llevados ahí. Entonces, no produzca divisiones. Otra causa de división en la iglesia es el estrato social en que pertenecemos. Sí. En Corinto dice que los ricos no esperaban a los pobres para tomar la Santa Comunión. Que tenían verdaderos banquetes y hasta se embriagaban, pero cuando llegaban los pobres ya no sabía qué. Vean el capítulo 11, cuando habla de la comunión. Y si uno está embriagado y el otro tiene hambre, averigüense a los que no tienen. Que no tienen casa en que coman ustedes, que iban a participar un más del pan y del vino. Otras cosas que nos dividen son las doctrinas. ¿Sí? Que si la pan es sin levadura, yo lo he estado pidiendo que sea sin levadura, y que es una copa, sí es una copa, que acerca de así tenemos comunión con el otro. Son muchas cosas que nos están dividiendo, y el enemigo sabe aprovecharse de eso. Tenemos 10 minutos para contestar preguntas. ¿Hay algunas? No he visto ninguna. ¿No hay? No. Entonces, siguiendo con lo que vamos a decir. ¿Sí?
El interés del enemigo es provocar división en los ejércitos de Dios, así que así nulifica tu testimonio y nulifica tu poder. Y la escritura es bien clara cuando habla de la importancia de la unidad. No hay unción si no hay unidad. Dice, por eso el Salmo 133 es muy, muy importante. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y es como el buen óleo, o sea, es como la unción desciende sobre la cabeza y sobre el sacerdocio, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, o sea, satura todo el cuerpo. O sea, si no hay unidad, no hay unción. Y hoy, por lo tanto, dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya dijimos, cuando una casa dividida contra sí misma, se va a caer. Dijo el Señor, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. La palabra asolar quiere decir tirar por el suelo, destruir, arrasar. Lo que significa que un reino asolado por causa de la división, su fin será ser arrasado, reducido a ruinas o desaparecido totalmente. Entonces el enemigo tiene ese interés en provocar una división. Se dice que hay más de 3.000 denominaciones en el mundo, y contando, agregándose más cada día. ¿Sí? Porque cada quien quiere tener el poder también. ¿Sí? Entonces, primera cosa es, trata de buscar que se haya una mayor unidad en el pueblo de Dios. Los textos que quiero que se aprendan son Mateo 12:25, Marcos 3 del 24 al 25, Lucas 11:17, 1 Corintios 1 del 10 al 13, 3, 13, 16 y 17 del mismo capítulo, Efesios 4 del 1 al 2 y Colosenses 3 del 12 al 14. Todos esos los he estado diciendo sobre la marcha, o la mayoría de esos, pero quiero que agreguen estos otros. ¿Sí? 2 Corintios 2 del 10 al 11, y agregue también, bueno, 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y no está refiriéndose a la persona, está refiriéndose a la iglesia. Tú destruyes la iglesia, Dios te va a destruir a ti. Tú divides la iglesia, entonces Dios te va a quitar del medio. Puede parecer muy drástico el Señor, pero el Señor quiere que estemos unidos. Entonces va a dejar que el enemigo te destruya porque tú no has querido buscar hacer solícito o guardar la unidad del Espíritu. Hay 7 causas de unidad, pero esas no se las voy a decir ahorita. Lo que sigue es importante. Vamos a hablar ni más ni menos que, pero eso espérenlo para la semana que viene, de los 7 espíritus de Dios. Cuando dice diabolos et simia Dei, quiere decir el diablo es el mono de Dios, o sea, todo lo imita. ¿Sí? Por eso tiene 7 espíritus principales. Quiero que vaya poniéndose a pensar en ello. ¿Pregunta? ¿Es una pregunta? Ok. Y entonces va a darse cuenta de una cosa. Casi siempre hay ciertas palabras, pero eso los vamos a ver detalladamente la semana que viene. ¿Por qué? Porque cuando dice principados y potestades, ya les he dicho varias veces que los principados son 7 solamente, y que la Biblia menciona sus nombres. Nosotros decimos que son diferentes nombres que tiene Satanás. No es así. Satanás es el jefe, y los principados están por debajo de él. Le dijimos, arcas en el griego quiere decir el principal, el número 1, el líder, y es el que está sobre las potestades.
Los 7 espíritus de Dios. Bueno, aquí están pidiendo una petición. Los 7 espíritus de Dios son, según el capítulo 1, versículo del 1 al 4 de Isaías. Se los voy a leer para que se los graben y se lo aprendan y lo estudien. Dice en el capítulo 11 de Isaías: y saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Esa es la unción. Pero dice, espíritu de 11 del 1 en adelante, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor. El temor de Jehová, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, que es la palabra, matará al impío. Ahí les da sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento, temor de Jehová, y el espíritu de sus labios, que es la palabra. Es el séptimo de los espíritus. ¿Sí? Ya los textos ahí los tiene usted en su material. Ya le dije, están en Zacarías, en el 4, donde habla de las 7 lámparas. Más adelante habla de la piedra que tiene 7 ojos. Y en Apocalipsis habla otra vez de las 7 lámparas ante el trono de Dios en el capítulo 4. Y en el 5 habla del Cordero con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. En son de broma le diría, ¿le gustaría tener 7 ojos? Imagínense, 2 aquí, 2 atrás, 1 de cada lado y 1 aquí. Nada, se le iba a ir. Se le iba a ver todo. Pero estábamos hablando del aspecto espiritual. Quisiera que quedara bien grabado en sus corazones esto que estamos enseñando, porque vamos a ¿qué diríamos? A hablar en detalle de los 7 espíritus del maligno. Esta pregunta dice, cuando un cristiano observa actitud de división o discriminación dentro de la iglesia, ¿qué sería lo correcto? Obviamente lo que dice Pablo, solícitos a guardar la unidad del Espíritu. Ya debe estar dispuesto a que la unidad del Espíritu se logre. Y se los voy a leer justamente las 7 cosas que nos unen. Dije yo que lo iba a decir después, pero se los voy a decir de una vez. Se encuentra en Efesios capítulo 4 y usted va a darse cuenta. ¿Sí? Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Recuerde, una vocación, vamos a ver un llamamiento, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, es número 1. Un espíritu, o sea, el Espíritu Santo, después. Como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, lo repite aquí, ¿verdad? ¿Para qué te llamó Dios? Yo creo y estoy convencido de que es para que seas como Jesús, ¿sí? Y luego, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Sí? Vamos a repetirlo. Un cuerpo, un espíritu, un llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos. O sea, si es padre de Simón, también lo es de Tomás, lo es de Suri y de Deya y mío y de Job y de todos los que el Señor ha salvado. Por último, un texto que habla precisamente de ese Señor se encuentra en 1 Corintios, que era la que estaba más dividida de las iglesias. ¿Sí?
Y dice así, Pablo está hablando a ellos. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos, fíjense, los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. O sea, ¿dónde están? En todo lugar. Estados Unidos, sí. A Canadá, igual. Ya México, no se diga. Y puede pasar a Guatemala, Belice, me brinqué Belice, Nicaragua, ¿verdad? Costa Rica, Honduras, Panamá, y sígale hasta la Tierra de Fuego. ¿Sí? El Señor de ellos y Señor nuestro. Y luego trasponga el mar, y empiece si quiere entrar por África o si quiere entrar por España. Eso es otro de los pasos de división, la raza o la nacionalidad. No se le olvide, no es usted mejor que los del DF, ni los del DF son mejores que usted. Hasta nos ponemos motes, ¿verdad? Chilangos. Y ellos a veces se enorgullecen de eso, pero son nuestros hermanos. ¿Cómo les dicen a los de Monterrey? Todos. ¿Cómo les dicen? Acaba de pasar un detalle muy interesante, porque el corrido de Monterrey dice del mero San Luisito, y la gente empieza a hablar ahí en contra de los de San Luis, como fueron los que construyeron el Palacio de Gobierno, porque son los mejores canteros de la nación. Y todos los concentraron allá en la Colonia de Independencia para que se los llevara el río, ¿verdad? Sí. A pesar de que pues, son de la familia de Dios. Los que son de la familia de Dios, dice que son de los diferentes estados de la República. Así que bienvenidos de los de donde sea. Y son de nuestra familia, usted recíbalos y ámelos, porque la Escritura dice, todos los que invocan el nombre del Señor en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Con esto concluimos, Dios les bendiga. La semana que viene vamos a hablar de los principados y después de los espíritus que la Biblia menciona, y de las serpientes y de los escorpiones y todo eso. Dios les bendiga. Esperamos que esto haya sido de bendición para ustedes. Amén.